hay varios conceptos básicos que tenemos que entender de la animación y hay varias como instancias básicas que tenemos que comprender antes de pensar en sí en una animación. El primero de ellos es el funcionamiento de la línea de tiempo, ¿sí? Los controles de reproducción y toda la interfaz de animación de Maya, que vamos a arrancar por ahí. Bien, acá en la parte inferior de la ventana de Maya tenemos la línea de tiempo, ¿sí? O el time slider, ¿sí? Que contiene nuestro código de tiempo visualizado y un pequeño indicador del tiempo en el que estamos actualmente posicionados que podemos desplazar para ir moviéndonos por el tiempo, ¿sí? Yo voy a hacer esto de momento como para que vean que sucede algo, pero después vamos a explicar esto bien en detalle, ¿sí? Ahí va. ¿Sí? Entonces me puedo mover por el tiempo que dura mi animación. Y esto no va. Ahí va. ¿Sí? Bien. Luego, aparte de la línea de tiempo, tenemos los controles de reproducción, ¿sí? Que nos permiten controlar de qué manera se reproduce esta línea de tiempo cuando nosotros estamos trabajando. Los controles de reproducción los encontramos a la derecha de la línea de tiempo. Antes de los controles de reproducción tenemos un casillero, ¿sí? Que es el indicador de tiempo actual. Parece medio trillado, pero en realidad es bastante útil cuando tenemos animaciones muy largas, ¿sí? Lo que nos permite hacer este indicador de tiempo actual es ir a un fotograma o a un código de tiempo específico. Por ejemplo, si yo quisiera ir al cuadro 50, podría tipear 50 y automáticamente me desplazaría a esa ubicación en el tiempo para hacer ajustes o lo que sea que necesite, ¿sí? Bien. A la derecha tenemos los controles de reproducción que nos permiten reproducir nuestra línea de tiempo hacia adelante, reproducir nuestra línea de tiempo hacia atrás, ¿sí? Siempre en loop, ¿sí? Nos permiten ir cuadro a cuadro, ir al final de la animación, al principio de la animación, ¿sí? Y algo, voy a hacer una pequeño ajuste acá, ¿sí? Ahí va. ¿Qué hice? Ahí va. Y algo interesante de esto es que nos permite también saltar de fotograma clave en fotograma clave. Después vamos a ver qué son los fotogramas clave, ¿sí? Es importante saber que tenemos el control acá para saltar entre estos fotogramas clave. Bien. Debajo de la línea de tiempo tenemos algo que es casi tanto o igual de importante que la línea de tiempo en sí, que es el time range, ¿sí? Y los indicadores de tiempo. El time range es esta pequeña barra que lo que nos indica es qué rango de tiempo estamos actualmente trabajando nosotros. Actualmente mi línea de tiempo va del fotograma 1 al fotograma 120, ¿sí? Mi tiempo, mi rango de tiempo dentro del cual yo estoy trabajando. Pero el tiempo total de la escena llega hasta el fotograma 200. Y acá lo vemos en los cuadros de seteos de tiempo que están en la barra de time range, ¿sí? Que nos indican el inicio de la animación, el inicio de nuestro time range, ¿sí? Cuando empieza este rango de tiempo dentro del cual vamos a trabajar, el final de nuestro rango de tiempo, que en este caso es el fotograma 120, y el final de nuestra animación. Nuestra animación dura 200 cuadros actualmente. Bien, nosotros podemos modificar este time range, ¿sí? Desplazándolo. Entonces ahora el inicio de nuestra área de trabajo va a estar en el fotograma 81 y el final en el fotograma 200. Y también podemos arrastrar desde los pequeños rectángulos que tiene en la esquina para escalar este rango de tiempo y que ocupe toda nuestra línea de tiempo, todo el tiempo de nuestra animación. ¿Por qué es útil esto? Y por ahí ahora no le vean mucho la utilidad, pero más adelante, dentro de muy poquito, cuando empiece el CPU, se la van a ver. Porque cuando nosotros estamos trabajando en una escena muy compleja, por ahí tenemos 2, 3, 4, 5 escenas dentro de un mismo escenario. Y cada una de esas escenas pasa en diferentes tiempos. Entonces, para poder aislar estas escenas y trabajar de manera más cómoda con las líneas de tiempo,
tenemos el time range. Entonces nosotros, al saber de qué cuadro a qué cuadro sucede nuestra escena, podemos setearlo fácilmente y trabajar solamente dentro de los cuadros en los que pasa esa escena, para poder estar más cómodos y no hacernos tantos líos cuando estamos trabajando en una línea de tiempo que tiene muchas animaciones o varias animaciones. Bien, podemos también cambiar el tiempo que dura nuestra animación. Si supongamos que 200 cuadros es poco, podemos darle más, podemos darle 500, podemos darle 1000, podemos darle la cantidad de tiempo que nosotros querramos a nuestra animación. ¿Sí? Bien, vamos a poner esto de vuelta en 200, ahí va. Y vamos a poner esto de vuelta en 100. Ahí está. Bien. Si seguimos hacia la derecha, vamos a... Sí, decime. Consulta rápida. Sí. ¿Cómo le asignaste la pelota a una línea de tiempo, la esfera que generaste recién? Para que quede en un segundo y cuando lo vas moviendo se vaya yendo para otro lado. Estoy tratando de reproducir lo que haces rápido. Es que eso lo voy a explicar ahora, después cuando explique los fotogramas clave. Si No, no, me listo, no adelanto. dije. Bien. Perdón, listo, no dije nada. Dale. Bien, a la derecha, una vez que terminamos de ver los controles, vemos en sí la animación, ¿sí? Pero si no sabemos cómo manejarnos acá, después. A la derecha tenemos el cuadro de, perdón, el menú de velocidad de cuadros, ¿sí? Que nos permite asignarle una velocidad de fotogramas a nuestros proyectos. Por lo general, 2997 es formato estándar. En animación, 24 también es un formato que se utiliza mucho. Por eso viene por defecto en 24 cuadros por segundo. Esto significa que cada cuadro, ¿sí? Cada fotograma va a pasar, cada segundo va a tener 24 fotogramas. Importante que sepan, no, eso se los digo más adelante. Al final de esta barra tenemos los ajustes de la línea de tiempo, las preferencias, ¿sí? De la línea de tiempo, que nos dan algunas otras variables que podemos modificar, ¿sí? Podemos modificar desde acá adentro la velocidad de reproducción de cuadros, perdón. Podemos controlar el time range, que también no le veo mucha utilidad de ingresar acá. ¿Dónde está? Acá. Y podemos cambiar el tipo de información que nos muestra nuestra línea de tiempo, ¿sí? Actualmente estamos configurados para que nos muestre los cuadros, ¿sí? Los fotogramas, un fotograma, 5, 10, 15, 20, y si vamos ahondando nos va a mostrar los fotogramas uno por uno, ¿sí? De un fotograma. Podemos hacer que nos muestre el tiempo, ¿sí? Cuánto tiempo sucede esto, y ahora te lo repito, ¿sí? Y el tiempo en el marcador de posición y los fotogramas en la línea de tiempo, ¿sí? El marcador me va a mostrar el tiempo, pero en la línea voy a ver los fotogramas, ¿sí? Esto está bueno, bastante útil. ¿Qué más? Playback speed, esto lo vamos a ver después y les explico por qué, y acá ya estaríamos. Para abrir las preferencias de la línea de tiempo, de vuelta podemos... no, lo más fácil es de acá. Acá tenemos el botoncito del hombrecito con el engranaje, ¿sí? Cliqueamos ahí y abrimos las preferencias. Si no, tenemos que ir al menú, Windows, Setting Preferences, venir a Time Slider, y es como medio un lío. Bien. Ahora vamos a la animación en sí. Sabemos que una animación es una secuencia de imágenes que suceden una detrás de la otra a diferentes velocidades, dependiendo el rango o la velocidad de cuadro en la que estemos trabajando. Actualmente estamos trabajando en 24, sabemos entonces que dentro de un segundo de animación van a sucederse 24 imágenes como si fuera un flipbook, ¿sí? Recién preguntaba... ok, yo achiqué esto de más. Recién preguntaba Gastón cómo hice para que la pelota se moviera con mi línea de tiempo. Bien, la línea de tiempo es independiente a cualquier cosa. Yo puedo animar dentro de la línea de tiempo lo que sea.
Y siempre la línea de tiempo me va a mostrar la animación de lo que tengo actualmente seleccionado. Si yo actualmente tengo seleccionada la pelota, entonces estoy viendo estas 3 líneas rojas, ¿sí? Que son los fotogramas clave de mi pelota. ¿Qué es un fotograma clave? Cuando nosotros hacemos una animación, por lo general, de lo que sea, siempre vamos a ir con un objeto desde un punto A hasta un punto B, ¿sí? Antiguamente, cuando la animación se dibujaba, ¿qué se hacía? Se hacían los 24 dibujos, ¿sí? Para completar un segundo de animación de las diferentes posiciones. O sea, si yo quería hacer esto, iba a tener que dibujar la pelota acá, en el siguiente cuadro la pelota acá, en el siguiente acá, y así sucesivamente hasta llegar acá, y después cuando lo reproducía en velocidad, iba a suceder esto, ¿sí? Con la animación digital tenemos, por suerte, la facilidad de solamente establecer fotogramas clave, fotogramas en donde queremos que la acción esté completada y el software interpola el resto de la animación, ¿sí? Entonces sabemos que en el cuadro 1 queremos que nuestra pelota esté arriba, en el cuadro 53 esté abajo y en el cuadro 120 esté nuevamente arriba. Vamos a eliminar la pelota y ahora vamos a ver cómo crear estos fotogramas clave. Bien, yo tengo este carrito, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es ver cómo crear los fotogramas claves. Hay varias maneras de crear fotogramas, ¿sí? Y cada una tiene sus pros y sus contras, dependiendo de lo que queramos hacer. La primera y la más sencilla es tener nuestro objeto posicionado en el lugar en el que queremos iniciar la animación, ¿sí? Estar parados, por lo general, en el fotograma en el que queremos iniciar la animación. Ahora vamos a hacerlo en uno, ¿sí? Y presionar la tecla S en el teclado, ¿sí? Si yo presiono la tecla S, voy a volver para atrás. Miren lo que pasa acá en el channel box, ¿sí? En el channel box yo tengo todas las propiedades de mi objeto: movimiento, rotación, escala, visibilidad, etcétera, ¿sí? Y todas las propiedades del shape, ¿sí? Yo presiono la tecla S y creo la animación, ¿sí? Vamos hasta el final. Vamos a hacer una animación de 120 cuadros, ¿sí? Llevo mi carrito hasta el final, ¿sí? Y presiono nuevamente la tecla S. Entonces yo lo que hice fue crear un fotograma clave en el inicio al presionar la tecla S, ¿sí? Y un fotograma clave al final al volver a presionar la tecla S. Ahora, si reproduzco mi animación, el carrito se mueve. Genial. Esa es una manera de crear fotogramas, ¿sí? Vamos a ver otra manera. Voy a eliminar estos fotogramas, ¿sí? Y supongamos que yo quiero animar mi carrito para que avance sobre las vías. Entonces lo tengo posicionado en el fotograma 1 en la posición inicial, ¿sí? Y yo sé que el eje o la dirección en la que se tendría que mover mi carrito para avanzar por las vías es el eje X, ¿sí? Entonces vengo al eje X, cliqueo sobre la propiedad y selecciono la opción que dice Key Selected, ¿sí? Una vez que seleccioné la opción de Key Selected, me voy hasta el fotograma final, ¿sí? 120, llevo mi carrito hasta donde quiero que llegue, vuelvo al Translate en X, ¿sí? Y cliqueo nuevamente Key Selected, ¿sí? Entonces, si me voy al principio y reproduzco mi animación, mi carrito se mueve. Bien. La diferencia entre estas dos técnicas es que cuando yo presiono la tecla S, lo que hago, y lo voy a hacer ahora, ¿sí? Vamos a hacer esto. Vamos a frenar esto. Vamos a ir hasta el final, ¿sí? Y supongamos que, ups, mi carrito va a irse hasta el final y va a llegar hasta acá, ¿sí? Si yo presiono la tecla S acá, voy a poder crear la animación, crear el fotograma clave y hacer la animación. Pero si nosotros nos fijamos la diferencia, cuando yo solamente creé el fotograma clave para el Translate en X, solamente creé un fotograma para esa propiedad. Todas las demás propiedades están limpias, no están controladas por ningún fotograma clave. Si yo presiono la tecla S, lo que hago es crear fotogramas claves para todas las propiedades animables del objeto. Entonces, si es algo sencillo como mover un carrito de 20 metros en un riel, no va a haber ningún problema. Pero si queremos hacer una animación más compleja o si queremos controlar otras propiedades, tener propiedades bloqueadas por un fotograma clave
suele ser un problema. Y aparte también si queremos refinar la animación, también suele ser un problema. Por eso la manera más limpia de trabajar, ¿sí? Y esto es animación muy básica, después cuando vean animación, o incluso en el CPU creo que ven animación un poquito más avanzada, y van a ver otras cuestiones sobre esto, sí, pero la manera como más práctica de animar es crear fotogramas solamente para lo que necesitamos, ¿sí? Y no animar nada que realmente no necesitemos, porque después puede llegar a suceder que el objeto tenga algún comportamiento extraño y sean fotogramas que quedaron residuales de algo que en realidad no queríamos hacer. Bien, tengo a Lana, tiene una pregunta, ¿puede ser? Sí. ¿Hay algún shortcut para eso o solo se puede hacer así? Es una excelente pregunta, ¿sabes qué? No lo sé. No, nunca usé un shortcut para eso. Creo que el shortcut es... A ver, ya te lo digo. Fuera. No, mira, acá la enciclopedia de Autodesk que dice que no hay, esas son las dos opciones. Sí, es medio raro, ¿no? Porque crear un fotograma debería ser... hay otro software que sí, por ejemplo. Es raro que... Setkits. No, algo sí que sí se suele hacer, que era lo que iba ahora, es, por ejemplo, yo tengo... Vamos a deshacer, a ver hasta dónde llegan nuestros deshacer. Creo que la última vez la había seteado como si es. Bien. Yo creé el primer fotograma de mi carrito. Todavía no creé ninguno más, ¿sí? Y quiero hacer diferentes animaciones. Ahora que yo tengo esta propiedad con un fotograma clave creado, lo que puedo hacer es activar la opción de AutoKey, ¿sí? La opción de AutoKey la encontramos al final de la barra, ¿sí? De Time Range, al lado del hombrecito con el engranaje de propiedades de animación tenemos el botón de AutoKey. Y lo que hace AutoKey es, ahora que ya para esta propiedad tengo seteado un fotograma, cada vez que yo mueva mi objeto, ¿sí? Vengo acá al 30, muevo mi objeto, ¿sí? ¿Ves lo que sucedió? Se crea un fotograma nuevo para esa propiedad, ¿sí? Vengo al 65, ups, muevo mi objeto, se crea otra propiedad, vengo al 110, muevo mi objeto, se crea el fotograma automáticamente. Lo importante es que para las propiedades que nosotros tengamos o querramos animar, ya tengamos seteado un primer fotograma. ¿Sí? Entonces, teniendo seteado el primer fotograma, con la opción de AutoKey, después solamente con mover el objeto podemos crear nuevos fotogramas dentro de la línea de tiempo. Es como el atajo de teclado que no tiene. Bien, a ver, acá había otra pregunta. ¿Cómo borro el keyframe? Para borrar el keyframe lo que pueden hacer es, van hasta el keyframe, vienen la propiedad y van a donde dice delete selected, ¿sí? Y ahí eliminan el fotograma. En realidad me eliminó todo. Para, a ver. Tiene que haber. Está en el 29. Ahí va. En la línea de tiempo, esa era la línea de tiempo. Cliquean con el botón derecho sobre el keyframe que quieren eliminar, delete, y eliminan el fotograma. Si lo hacen desde acá, que es lo que hice yo recién, les va a eliminar toda la animación. Les va a eliminar la propiedad de translate enable. ¿Sí? Si es sobre un fotograma específico, sobre el frame, botón derecho, delete. Bien, entonces dijimos que... Bueno, fotograma...
Vimos AutoKey, vamos a ir al 100, vamos a crear una pequeña animación para esto. Vamos, no me gusta que diga 151, ahí está. Vamos al 120, ¿sí? Vamos a crear una animación, ¿sí? Y nosotros podemos animar las diferentes propiedades, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora actualmente estoy animando solamente movimiento, ¿sí? Podría animar la rotación, ¿sí? Y crear fotogramas para la rotación. Por ejemplo, si yo quisiera que cuando está llegando al final mi carrito, ¿sí? Cerca de frenar se gire, lo que podría hacer sería crear un fotograma, ¿sí? Para rotate en Z, ¿sí? Y hacer que ¿sí? Vuelva a 0. Bien, horrible que haya dado la animación. Pero bien, podemos animar diferentes propiedades. Ahora, supongamos que ya tenemos nuestra animación, ¿sí? Vamos a probar. Bien, genial. Ya tenemos nuestra animación y ahora queremos refinarla, porque si bien está sucediendo, tal vez no está sucediendo como nosotros queremos que suceda. Para hacer eso tenemos un editor, ¿sí? Un editor de gráficos, ¿sí? Que lo que nos permite es editar las curvas de animación. Vamos a, teniendo el objeto seleccionado, vamos al menú Windows, Animation Editors, Graph Editor, ¿sí? Y se va a abrir esta pequeña, ¿por qué se abrió tan grande? Esta pequeña ventana, ¿sí? Que contiene nuestras curvas de animación y todo lo que sucede con nuestro objeto. En este caso, las dos curvas de animación que yo tengo, ¿sí? Son Translate en X, que es la animación de traslación en X, y Rotate en Z, ¿sí? Que son las dos propiedades que animé para mi objeto. Puedo verlas las dos juntas o puedo verlas de manera individual. Y lo que yo puedo hacer acá en este editor es modificar cómo sucede mi animación. Por ejemplo, en este editor tenemos varias... ya estoy haciendo lío. Varios indicadores, ¿sí? El primero es el indicador de tiempo, ¿sí? Que lo tenemos acá arriba, ¿sí? Y el segundo es el indicador de valor, ¿sí? Yo tengo un valor que le asigno a mis propiedades que va hacia el lado positivo o hacia el lado negativo, ¿sí? Y ese valor lo modifico a través de un tiempo para generar mi animación. En este caso, el translate en X, la posición en X, la modifico desde la posición de menos 50 en la que está mi carrito al principio a 50, ¿sí? Que es la posición en la que está en el final. Bien, supongamos que yo quiero modificar esto y hacer que mi carrito acelere o desacelere de una manera diferente. Lo que puedo hacer es tomar los fotogramas y editar las curvas de estos fotogramas para hacer que la animación suceda de manera diferente. Por ejemplo, cuando yo selecciono un fotograma, tengo estos pequeños manejadores, ¿sí? Que se llaman tangentes. Estas tangentes lo que hacen es controlar la dirección, ¿sí? De entrada y de salida de la curva a los fotogramas, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago esto, lo que voy a hacer es, mi carrito, cuando empiece la animación, lo vamos a ver, vamos a hacer esto, a ver si lo podemos, ahí va. Cuando empiece la animación, no se va a mover, no se va a mover, hasta que se va a empezar a mover muy lento, ¿sí? Y muy rápido cerca del final. ¿Por qué? Porque mi valor, ¿sí? Mi valor de desplazamiento, a medida que yo avanzo en el tiempo, no incrementa. Recién acá empieza a incrementar y después se incrementa abruptamente hacia arriba. Por eso la velocidad a la que se desplaza mi objeto aumenta hacia el final, ¿sí? Arranca despacito y al final aumenta la velocidad, ¿sí? Puedo hacer que estas tangentes
tengan peso sobre la curva. Actualmente estas tangentes no tienen un peso sobre la curva, lo único que hacen es cambiar la tangente, por así decirlo, cambiar la dirección en la que entra o la que sale la curva al fotograma, sin cambiar el ángulo. ¿Sí? Pero si yo quiero darle un peso a esta tangente y hacer que modifique la curva de una manera más intensa, lo que puedo hacer es cambiar el tipo de tangente. ¿Cómo hago esto? Clicando con el botón derecho sobre el fotograma clave, se van a abrir un menú con varias opciones. Y una de ellas es la opción de hacer que las tangentes sean non-weighted, que no tengan peso sobre la curva. Y la segunda es que sean weighted, que tengan peso sobre la curva. Lo que nosotros queremos es que sean weighted, ¿sí? Entonces la tangente se va a desbloquear y van a ver que se estiró. Vamos a hacer lo mismo. Ah, no, cuando cambiamos una cambian todas. Bien. Y ahora lo que podemos hacer es, más allá de cambiar el ángulo, podemos cambiar la intensidad con la que este ángulo, ¿sí?, tiene influencia sobre la curva. Yo antes lo único que podía hacer era esto, ¿sí?, bajar o subir la curva un poco. Ahora si yo cruzo estas tangentes, ¿sí?, lo que puedo hacer es crear una animación medio rara. ¿Ven que se mueven las dos en sincronía? Esa es otra de las propiedades de las tangentes, que es la unificación, ¿sí? Actualmente mis tangentes están unificadas. ¿Qué significa que están unificadas? Ven que cuando yo muevo una, se mueve la otra. Cuando yo muevo de un lado, se mueve del otro lado. Al estar unificadas, tratan siempre de mantener su forma suavizada. Para que dejen de estar unificadas, lo que tengo que hacer es quebrarlas, ¿sí? Puedo cliquear sobre el botón, sobre el fotograma con el botón derecho y seleccionar la opción que dice Break Tangents, ¿sí? Lo que hago, esto es individual por cada fotograma, ¿sí? Lo que hago es separar las tangentes de su contraparte y entonces poder editar la curva de manera individual. Y las tangentes ahora no tienen interrelación una con la otra y puedo hacer alguna cosa media rara como esta, ¿sí? Que lo que va a hacer esto ahora va a hacer que mi carrito empiece a acelerar, baje la velocidad, casi se detenga y vuelva a acelerar, ¿sí? Entonces, si yo reproduzco esta animación ahora, ¿sí?, puedo cambiar el tipo de animación. ¿Qué hace mi carrito acá? Empieza a acelerar, avanza, 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 avanza. Como acá bajo un poco de más, vuelve un poquito hacia atrás y después vuelve a avanzar, ¿sí? Que es lo que se puede ver acá. Avanza, vuelve un poquito hacia atrás y vuelve a avanzar, ¿sí? Y así puedo modificar esto como quiera. Podría, si quisiera, añadir fotogramas acá, ¿sí? Y voy a empezar a añadir fotogramas clave. Break Tangents, ¿sí? Y para mover los fotogramas de lugar, si es un fotograma de final o de principio de curva, pueden moverlo arrastrándolo con el botón izquierdo del mouse, ¿sí? Seleccionan el fotograma y lo mueven. Si es un fotograma intermedio, ¿sí?, a veces los va a dejar hacerlo. Si están modificando las tangentes, después no los va a dejar agarrarlo, ¿sí? Lo tienen que agarrar con el botón derecho del mouse, seleccionan con el botón central, con la rueda del mouse, seleccionan el fotograma y lo mueven. Y acá pueden modificar las tangentes para que el carrito incluso haga algo como esto, ¿sí? Acá lo que va a pasar es que mi carrito va a acelerar, va a empezar a avanzar, 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 avanzar. En un momento se va a quedar casi quieto y después va a avanzar de golpe todo el resto de la animación, ¿sí? Se trata más que nada de entender que la animación está controlada y dirigida por una curva que podemos modificar para cambiar sus propiedades. Yo voy a hacer algo más sencillo, voy a eliminar este cuadro y voy a hacer que la animación sea lineal, ¿sí? Que empiece y termine con la misma velocidad, ¿sí? Y vamos a cambiar, vamos a ver las dos, y vamos a modificar la rotación
quiero que mi objeto esté girado casi hasta el final y que se baje. Quiero que pase el final. Quiero que una vez que frenó, ahí recién empiece a bajar. Voy a quebrar las tangentes y no le voy a dar peso, los voy a dejar así. ¿Sí? Y quiero que mi carrito haga esto. Entonces lo que va a hacer es, se va a girar hacia adelante. ¿Sí? Va a quedar girado cuando el carro frena y después de que frena va a bajar. ¿Sí? Si hice todo bien. Bien. Pasa en muy poquito tiempo, pero vamos a darle más tiempo. Ups. Vamos a darle más tiempo. ¿Sí? A esto vamos a decirle que... no, eso no. Tangents. Y este vamos a decirle wait. Ahí va. Bien. Y ahora... Bien. ¿Preguntas sobre esto? ¿Dudas? Me imagino que sí. Sí. El break tangent, para cortar la tangente, ¿cómo Sí. lo hiciste? O sea, tenés la tangente, ¿cuál seleccionas para cortarla? Selecciono acá break tangents. Entonces se separan y se hacen... Es como, no sé si alguno trabaja con Illustrator, Photoshop o están haciendo un trazado, ¿sí? Y quieren hacer que en lugar de ser tipo spline tenga una punta. Bueno, es exactamente el mismo concepto que trabajar con curvas entonces. Bien, buenísimo. Genial. Bien. Bien, puedo así animar todas las propiedades. Cosas a tener en cuenta que les pueden llegar a salvar tiempo en el futuro. Puedo animar prácticamente... Sí, puedo animar prácticamente, justo iba a eso, prácticamente cualquier cosa en Maya. Todo lo que tenga un atributo que sea animable, que es casi todo, lo puedo animar. Por ejemplo, supongamos que yo quiero cambiar el color del carrito. Ahora mi carrito es marrón, ¿sí? Supongamos que lo quiero cambiar. Puedo venir acá y decirle set key, ¿sí? Venir acá, decirle cambiar el color, perdón, ¿sí? Y decirle set key. Puedo venir acá, ¿sí? Cambiarle nuevamente el color y setear, ¿sí? Venir acá, cambiar el color y setear de nuevo. ¿Sí? Pueden animar lo que sea, luces, objetos, ¿sí? Cualquier propiedad dentro de Maya o la mayoría de las propiedades se pueden animar, ¿sí? Y son útiles para un montón de cosas. Por ejemplo, como preguntaban por ahí, una luz, ¿sí? No solo pueden animar posición, rotación, escala, pueden animar intensidad, pueden animar temperatura de color, pueden animar, no sé, exposición, tamaño de cono, spread, lo que quieran ustedes. Perdón, Yamil. Sí, ¿El editor gráfico tiene funciones predeterminadas? como por Por ejemplo, ejemplo, quiera que al final tenga una frenada. Yo no sé si esos iconos que están arriba, si se pueden, si están son prefigurados, o sea, no sé si se no, pueden. lo que sí tiene preconfigurado, por ejemplo, es... sí se le puede... A ver, no sé, pasa que depende del software, pero debería tener un ease in, ease out para que al final sea más, más suave. Pero eso está... A ver si lo tiene acá. A veces me confundo entre los software. No, no lo veo. Lo que sí tiene acá son los controles de pre y post infinity. Por ejemplo, supongamos que yo quiero que mi carrito se desplace por una vía que tiene 1000 metros, ¿sí? Y siga haciendo este mismo ciclo de acelerar,
girarse, frenar, acelerar, girarse, frenar. Lo que puedo hacer es decirle, seleccionar la curva, ¿sí? Y decirle que post infinity, o sea, después de que termina mi animación, ¿sí? Hacia el infinito, haga diferentes cosas, como por ejemplo ciclar con offset, oscilar, lineal, constante. Lineal lo que va a hacer es, ¿cómo hago para ver acá? Un segundito. Había una forma acá. Show. ¿Dónde está? Había una manera de verlo. Bueno. Había una manera de verlo, no lo encuentro ahora, que es... Scale, translate... No. Que lo que hace es cambiar el comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora le puse... ¿Qué había puesto? Post Infinity. Tengo que seleccionar acá. Cycle. Y lo que hace es, cada vez que termina, vuelve a empezar. ¿Sí? Si le selecciono la opción de Cycle with Offset, cada vez que termina, vuelve a iniciar, pero desde la posición en la que estaba antes. No me lo está haciendo. ¿Por qué no me lo está haciendo? Sería como la función loop. Acá está. No sé, no me lo hace desde acá, pero sí desde acá. No importa. Ok. Post Infinity. Pero post. Sí, no es como el loop. Por lo que hace el loop es repetir una y otra vez lo mismo. Post Infinity Cycle with Offset. No sé por qué. Ahí está. ¿Sí? Acá esto es lo que hace Cycle. ¿Sí? Termina, vuelve a empezar, termina, vuelve a empezar, termina, vuelve a empezar. ¿Sí? Cycle with Offset lo que hace es termina y vuelve a empezar, pero desde acá. O sea que el carrito sigue acá porque se me acaba la línea de tiempo, ¿no? Porque si me fuera a 1000 y siguiera la línea de tiempo, el carrito va a seguir indefinidamente haciendo la misma animación y va a seguir avanzando. ¿Sí? Ahora actualmente estoy solamente haciendo esto con la traslación, por eso solamente sigue avanzando. ¿Sí? Si yo hago lo mismo con la rotación, va a pasar exactamente igual. Vengo acá y te doy esto, entonces el carrito va a hacer lo mismo una y otra y otra y otra vez. ¿Sí? Eso es como lo predeterminado que trae. Después predeterminado de aumentar al final, reducir, no trae mucho predeterminado de eso. Porque en realidad son cosas muy específicas. Depende mucho de lo que quieras hacer. Seguramente tenga ahí metido en algún menú algún atajo para hacer eso de una manera más fácil, pero la verdad que no sabría decirte. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre esto? Así pasamos al tema siguiente. Bien. El tema siguiente es, vamos a abrir de los archivos que les envié. Déjenme pensar. No, lo que voy a hacer es, voy a eliminar esto. Voy a eliminar esto y esto. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es, vamos a ver otra forma de animar, ¿sí? Que es animar con trazados. ¿Sí? Yo puedo hacer que un objeto siga un recorrido. Por ejemplo, vamos a hacer una curva, ¿sí? Create Curve Tool,
se ve. Yo voy a hacer una curva más o menos, ustedes hagan lo que quieran. ¿Sí? Ya que nos vamos a poner creativos, vamos a darle. Ahí está. Bien. ¿Sí? Y vamos a hacer esta curva. Y vamos a ponerla en donde tenemos el pivot de nuestro objeto. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer que nuestro carrito siga esta curva. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a cambiar al menú de animación, al menú set de animación. ¿Sí? Vamos a seleccionar nuestro cochecito, vamos a seleccionar nuestra curva y vamos a seleccionar Constraint. ¿Sí? Vamos a ir al menú Motion Path y vamos a seleccionar la opción que dice Attach to Motion Path. Vamos a cliquear el cuadradito este que viene por defecto y tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, ¿qué rango queremos que ocupe nuestra animación? En este caso le vamos a decir que ocupe el tiempo del time slider, ¿sí? 1 al 1000, no, es mucho. Vamos a darle un start y un end, ¿sí? Vamos a decirle que dure del 1 al 120. ¿Sí? Entonces la animación de mi trazado va a ir desde el fotograma 1 hasta el fotograma 120. ¿Sí? Después lo que podemos hacer es decirle cuál es el eje frontal, ¿sí? Cuál es el eje que debería mirar hacia adelante. Vamos a dejarlo en X y inverse up, inverse front. Eso ahora vamos a ver por qué sucede eso, para qué necesitamos esto. Y nada más, vamos a cliquear Attach, ¿sí? Y aparentemente no sucedió nada, ¿sí? Si damos Play, nuestro carrito va a seguir nuestra línea, ¿sí? Fíjense que actualmente el carrito lo que hace es seguir la orientación también del trazado, ¿sí? La parte delantera del carrito sigue la orientación. Cuando nosotros vamos atrás, bien, y está bien, no tenemos animación, solo el color. Si nosotros vamos al menú Constraint, Motion Path, Attach to Motion Path, tenemos una opción que es la opción de Follow, ¿sí? Esa opción lo que hace es que el eje frontal, que en este caso es el eje X, el eje que mira hacia adelante, siga la dirección del trazado. Si yo quito el tilde de esa opción, vean que se deshabilita todo lo demás porque ya no tiene relevancia. Hago clic en Attach y ahora lo que va a hacer el carrito es, va a seguir el trazado, pero no le va a importar la dirección que tiene el trazado. Lo va a seguir solamente en cuanto a posición respecta. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta que la propiedad de Follow lo que hace es, ¿sí?, hacer que el eje que nosotros seleccionamos, ¿sí?, cuando nosotros seleccionamos Front Axis, el eje que nosotros seleccionamos es el que va a seguir el trazado y va a ser el eje delantero. Por ejemplo, si yo acá selecciono Z, mi carrito va a seguir el trazado de costado, ¿sí? Pegó un derrape ahí todo el camino. Bien. ¿Sí? Esto está bueno para animar, qué sé yo. Podría ser tranquilamente un carrito alrededor de una vía y no tener que hacer fotogramas clave. ¿Entienden ahora la importancia de esto? Si yo tuviera, si mi vía, si este riel tuviera, no sé, ¿riel o es vía? Bueno, no importa. Si estas vías tuvieran la forma de este trazado, tendría que yo venir con el carrito, decirle que venga hasta acá, que acá haga una rotación, que siga, después de acá animarlo para que siga hasta acá, que acá haga otra rotación. Es un dolor de cabeza, ¿sí? Entonces en este caso lo mejor es hacerle un Attach to Motion Path.
Y lo que tiene, aparte, es que es ajustable de una manera mucho más sencilla, ¿sí? Yo vengo acá, ¿sí? Y hago el attach, y si después no me gusta el recorrido, puedo cambiarlo modificando la curva, ¿sí? Y la animación va a seguir siendo la misma. Lo único que va a hacer es cambiar el recorrido siguiendo la curva, ¿sí? Yo si quiero puedo hacer esto, y que el carrito ahora vuele. ¿Sí? Esto es útil también, muy útil para animar cámaras, ¿sí? Cuando necesito animar una cámara, puedo utilizar esto. Bien, y hablando de cámaras, a eso vamos. El siguiente tema del que vamos a hablar es cámaras. Vamos a abrir la escena que les envié que dice Dummy, o Dummy, como quieran pronunciarlo, ¿sí? Y van a tener este adorable muñeco de madera, ¿sí? Y acá vamos a poder ver cómo controlar y cómo crear cámaras dentro de Maya y las diferentes propiedades que nos ofrecen las cámaras. Bien, tenemos en realidad tenemos tres tipos de cámaras en Maya, pero seguramente solamente usen dos tipos, que son los dos tipos más comunes de cámara, que son los que vamos a ver, ¿sí? Vamos al menú Create, Cámaras, y tenemos acá los tres tipos de cámara. En realidad tenemos más, ¿sí? Pero tenemos los tres tipos de cámara. El primero es la cámara común, ¿sí? Cliqueamos ahí y lo que va a hacer es, va a crear una cámara, ¿sí? Que la tenemos acá, es muy chiquitita. Algo importante antes de iniciar, si ustedes quieren ver la cámara más grande, no hagan esto. Nunca escalen una cámara. Porque cuando ustedes escalan la cámara empiezan a cambiar las propiedades de funcionamiento de la cámara. Si ustedes quieren que la cámara se vea más grande, tienen que venir acá al Channel Box, ¿sí? Y van a tener un parámetro acá que se llama Locator Scale, ¿sí? Y desde acá pueden cambiar la escala del iconito de la cámara. Acá este último debajo de todo que dice Locator Scale, ¿sí? Ahí cambian y le ponen el tamaño que ustedes quieran. Pero nunca, siempre la escala de la cámara tiene que estar en 1. ¿Sí? Bien. Nosotros tenemos nuestra cámara, ¿sí? Y vamos a duplicarla, vamos a crear otra cámara más. ¿Sí? Vamos a girar, ¿sí? Tenemos estas dos cámaras. Ahora, ¿cómo hacemos para ver lo que están viendo estas cámaras? ¿Sí? Podemos ir al menú de Viewport, ¿sí? El menú Panels. Dentro de Perspective vamos a ver que ahora tenemos cámara 1 y cámara 2, ¿sí? Esta es la cámara 1, que lo vamos a cambiar el nombre para que se llame cámara 1, lo vamos a poner frente, ¿sí? Y a este le vamos a poner 45. ¿Qué pasó? Pero me dejó ponerle 45. Ah, no me deja ponerle 45. Grados. Ahí está. Bueno, como quieras vos, grados se llama. Bien. Seguramente haya algo acá que se llama 45, por eso no me deja. Bien. Entonces tenemos ahora nuestras dos cámaras, ¿sí? Frente, ahora estamos viendo lo que ve la cámara frente. Y grados, estamos viendo la que ve la cámara a 45 grados. Para tener en cuenta, las cámaras son como los viewports, ¿sí? Yo dentro de cualquiera de estas cámaras me puedo mover al igual que me muevo en cualquier viewport. Y lo que voy a estar haciendo es cambiar la posición de la cámara, ¿sí? Ahora si yo vengo acá y voy a perspectiva, voy a ver que mi cámara que estaba en el frente no está más en el frente, porque la moví. Por eso lo ideal es que si nosotros vamos a usar una cámara fija, ¿sí? Lo que deberíamos hacer... y si yo
Y si yo muevo mi cámara, ¿sí? Supongamos que yo estoy, vamos a ir al panel de perspectiva. ¿Qué hice? Deshice de más. Deshice y les está por explicar eso. Frente, vamos a poner frente. Y a esta le vamos a poner grados. Bien. Si yo estoy acá en el panel de frente y muevo mi cámara sin querer, ¿sí? Esta es la cámara de frente. Ahí va. ¿Cómo hago? A ver. ¿Cómo hago para que la cámara se vea desde el punto de vista del viewport? Desde acá, como lo acabo de explicar. Panels, Perspective. ¿Sí? Ya entiendo lo que me decís. Pará, creo que me estás preguntando otra cosa y ahora te contesto. Primero, importante, supongamos que muevo la cámara y no quería hacer eso. Lo primero que hacen antes de hacer nada, Alt Z, y deshacen el movimiento de cámara. Lo mismo con el viewport. Si ustedes están en viewport de perspectiva, ¿sí? Y tenían una perspectiva que les servía, hacen Alt Z y deshacen el movimiento de cámara, ¿sí? Importante eso. Segundo, si van a trabajar con una cámara fija, una vez que ustedes vinieron acá y dijeron, me gusta esta cámara así, me encanta, es la cámara que busqué toda mi vida, lo primero que hacen es bloquearle el movimiento. ¿Vimos cómo bloquear propiedades? ¿Habíamos visto cómo bloquear propiedades? No, bueno, lo vemos ahora. Todas las propiedades, movimiento, rotación, escala, lo que quieran ustedes, todas las propiedades se pueden bloquear para que no se modifiquen, ¿sí? Porque yo puedo estar trabajando en una escena grande, ¿sí? Y sin querer, queriendo mover el brazo del muñeco este, podría venir acá y mover la cámara y arruinar mi cámara, ¿sí? Entonces, o lo mismo, queriendo mover la cámara, vengo acá y le arranco el brazo al muñeco, ¿sí? Todas las propiedades se pueden bloquear. Lo que tienen que hacer es seleccionar las propiedades que quieren bloquear, ¿sí? Y clicar con el botón derecho Lock Selected, ¿sí? Entonces vamos a bloquear esta de movimiento también. Y entonces yo ahora, si quisiera mover mi objeto, ¿sí? Ven que el transformador se me puso en gris, ya no lo puedo mover, ¿sí? Lo que hacen es bloquear la cámara, y para desbloquearla, Unlock Selected, ¿sí? Importante eso, sí. Ya tienen la cámara perfecta y no la quieren perder, bloqueen la cámara, porque les va a pasar que se van a agarrar la cabeza un montón de veces. Bien. Tenemos diferentes propiedades de la cámara que podemos modificar. Vamos al Attribute Editor y ahora empezamos a ver qué propiedades tiene una cámara que podemos editar. En realidad podemos modificar casi todo. Podemos hacer que esta cámara se comporte de la misma manera que se comportaría una cámara real. Tenemos Focal Length, ¿sí? Que es la distancia focal, es el tamaño del lente. Actualmente estamos trabajando con un 35, ¿sí? Si queremos usar 55, si queremos usar 18, ¿sí? El lente que nosotros querramos, ¿sí? 15, lo que sea. Eso depende qué lente quiera uno usar para tomar la imagen. Las propiedades, y esto lo van a necesitar y mucho en el CPU, las propiedades de Near Clip Plane y Far Clip Plane. Actualmente lo que sucede es esto, y les voy a explicar. Yo vengo acá, ¿sí? Y le voy a poner acá 1 para que se vea, ¿sí? Yo vengo acá y estoy acercándome a mi objeto, ¿sí? Y quiero acercarme más para ver acá, esta unión acá, ¿sí? Y quiero acercarme bien. Y ven, bueno, a ver, vamos a ponerle 10, porque no me está tomando. Ahí está, ¿sí? Y ven lo que empieza a pasar, que mi objeto ya no lo puedo ver, ¿sí? Actualmente pasa que al estar seteado de otra manera, con menor valor, ¿sí? No se nota. Y de la misma manera, ¿cuánto estaba esto? 0,1, ya me olvidé. Y de la misma manera, 0,1, sí. 0,1, ahí está. Y de la misma manera, perdón, pasa con el Far Clip Plane, ¿sí? Todos los objetos que estén más lejos de, en este caso, 10.000 unidades, no los voy a poder ver. Por ejemplo, si yo le cambio esto a 100, ya no veo lo que está a 100 unidades de distancia. Lo que hacen las propiedades de Near Clip Plane y Far Clip Plane establecen una distancia desde la cámara dentro de la cual yo puedo ver. Imagínense como si fuera...
Deme un segundo. Cámara. Imágenes. Más fácil de explicar así. Ahí está. Bien. ¿Ven esto? Bien. Imagínense como si fueran dos planos virtuales que realmente existen dentro de lo que ve la cámara. Este cono que ven ustedes acá se llama frustum, ¿sí? El frustum es el área que ve la cámara desde su lente hacia adelante, ¿sí? Este plano sería el near clip plane cuando mi cámara empieza a ver, ¿sí? De acá para acá la cámara no ve nada. Y este otro plano es el far clip plane, es hasta dónde ve mi cámara. Hacia el infinito, hasta dónde ve la cámara, hasta acá. ¿Qué va a pasar? Cuando ustedes tengan escenas muy grandes, por ejemplo, una ciudad con 100 manzanas, van a tener que aumentar este valor de manera significativa para poder ver bien lejos. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso. Si ustedes están haciendo algo y ven que se alejan, y ven que cuando se alejan dejan de ver o el objeto desaparece, es que están con el clip plane demasiado, ¿sí? Como en este caso. Bueno, en este caso es cortito, ven, recién ahí se llega a ver. Y si yo lo bajo más, no se ve prácticamente, ¿sí? Pero tengan en cuenta eso, importantísimo. Pues lo primero que les va a pasar a todos en el CPU es que como tienen que modelar seguramente cosas grandes, van a decir, no se me ve el objeto, es eso. Bien, siguiente. Vimos que podemos cambiar el tamaño de lente, ¿sí? La distancia focal, perdón. Distancia focal, tamaño de lente, cada quien lo llama como quiera. Cosas de fotógrafo. Bien, después tenemos los controles del frustum, ¿sí? Justo habíamos hablado de eso. Vamos al panel de perspectiva para ver nuestra cámara, ¿sí? Y yo puedo decirle que me muestre el frustum, entonces voy a empezar a ver este cono ahora, ¿sí? Y me queda el clip plane, a ver, ¿sí? Y puedo ver el near clip plane y el far clip plane, ¿sí? Entonces yo ahora puedo ver dónde están estos planos dentro de los cuales la cámara no ve nada, ¿sí? Y ajustarlos en caso de necesitar algo. ¿Saben cuándo es útil esto? Supongamos que ustedes tienen que hacer, por ejemplo, una toma de una habitación que es muy chiquita, ¿sí? Mide 1 metro por 1 metro. No va a haber manera de que pongan una cámara y puedan tomar esa habitación de manera óptima, ¿sí? Porque van a necesitar un lente muy angular que les va a deformar todo como si fuera un ojo de pez, o van a ver un pedacito chiquito de la pared. ¿Para qué sirve esto? Se puede poner la cámara fuera de la habitación y usar el clip plane para que la cámara vea recién después de la pared. Entonces, teniendo la cámara desde afuera y la cámara empezando a ver recién después de la pared, ve mucho más porción de esa habitación. Bien. Después tenemos las propiedades de film back, que esto lo van a ver más adelante, pero lo explico más o menos ahora. ¿Sí? Tiene que ver con las propiedades internas de la cámara. Acá ya nos metemos un poquito con conceptos más complejos. Lo explico muy por arriba, no le presten mucha atención ahora, pero cuando tengan que usarlo lo vamos a ver mejor y lo van a entender. Ahora no lo vamos a necesitar. Las propiedades de film back tienen las mismas propiedades que tiene el film back de una cámara. El film back de una cámara son las propiedades de tamaño de sensor, tamaño de apertura del sensor, etcétera, etcétera, que nos permiten configurar nuestra cámara para que se vea de la misma manera que una cámara real, ¿sí? Tenemos la apertura del sensor, que es el tamaño del sensor, ¿sí? Desde la apertura, perdón, que es el tamaño del sensor. Tenemos la relación de aspecto, ¿sí? Tenemos, ¿qué más? Lens squeeze ratio, que lens squeeze ratio es si nosotros estamos usando un lente gran angular, tenemos que configurar este squeeze ratio para que no se nos deforme la imagen. A ver. Pregunta sobre la distancia focal que justo no escuché. Funciona exactamente como las cámaras reales, o sea, el lente va a ser angular, normal o tele respectivamente. Sí, sí. O sea, algún cursito de fotografía sería recomendable. Si quieren hacer un curso de fotografía,
todo conocimiento que puedan sumarle a esto siempre va a ser extra. Igual, a ver, a la vida, todo conocimiento que le quieran sumar va a ser valioso. Acá no tiene mucho más que configurar. Tienen que saber que el tamaño del sensor, ¿sí? El aspect ratio, que por lo general depende del tipo de salida, si va a ser 16:9, 4:3, van a tener que cambiar eso. No se preocupen ahora por eso. Y después Display Option, ¿sí? Acá en Display Option lo que van a poder hacer es, actualmente estoy viendo, no quiero ver esto, ahí está. Lo que van a poder hacer es ver el Film Gate, que lo que les permite... ¿Por qué no me lo muestra? Bueno, quiero ver ahí, ahí está. Que lo que les permite el Film Gate es ver el tamaño de imagen que realmente les está tomando la cámara. Yo actualmente... Perdón, estoy haciendo cualquier cosa. Pans, Perspective, frente, ahí está. Yo actualmente estoy viendo la cámara, ¿sí? Pero si yo achico mi viewport, ¿cómo puedo achicar el viewport? ¿Sí? Nunca voy a ver realmente los que está viendo mi cámara. ¿Por qué no me muestra? Un segundito. Display, Film Gate, Display Resolution. Pero me muestra. Ahí va. Ahí está. ¿Sí? Me va a mostrar qué es exactamente lo que está viendo la cámara. Pues yo puedo estar parado en mi cámara, ¿sí? Viendo a través de mi cámara, pero como el viewport nunca va a tener la misma relación de aspecto de la cámara, no voy a estar viendo realmente lo que ve la cámara. Si yo tengo mi viewport chiquitito así y trato de enfocar mi escena, no voy a saber realmente qué estoy encuadrando, porque no estoy en la relación de aspecto ni tampoco sé qué está captando realmente mi cámara, ¿sí? Entonces con el Film Gate lo que pueden hacer ustedes es ver realmente qué es lo que va a captar esta cámara cuando hagan un render o lo que sea, ¿sí? Lo bueno del Film Gate es que si lo combinan con el Resolution Gate, que lo vamos a ver más adelante, pueden saber exactamente dentro de el tamaño de fotograma que ustedes están renderizando qué es lo que está viendo la cámara. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Sepan que está acá el Film Gate y que es para realmente ver qué es lo que está dentro de el rango que mi cámara está tomando de la escena y poder encuadrar bien las tomas. Bien, vemos esto dentro de Display Options. No les recomiendo, pequeña recomendación amistosa, no les recomiendo que se metan con el Depth of Field para darle profundidad de campo, porque el Depth of Field de la cámara de malla es como medio... nada, no está bueno. De momento no se metan con el Depth of Field porque es medio complicado. Bien. Siguiente. Bueno, ya vimos que también se pueden, como les decía, animar las cámaras. ¿Sí? Puedo animar la cámara. Venir acá. ¿Sí? Y animar. Ahí. ¿Sí? Bien, genial. Entonces ahí tengo la animación de mi cámara. Lo siguiente es, supongamos que animé mi escena, hice las texturas, hice todo. Estoy en el proceso de animar, ¿sí? Y quiero ver la animación y quiero mostrarle supongamos que estamos haciendo un trabajo para un cliente o lo que sea. Quiero mostrarle al cliente la animación antes de hacer el render. Y mi cliente no tiene malla, entonces no le puedo enviar la escena de malla y que lo vea. Así tengo que enviarle un video de la animación. Entonces lo que tengo que hacer es, antes de hacer un render, enviarlo y que me digan, che, está mala animación, tenés que corregir. Un render puede llevar muchas horas a veces.
y lo van a comprobar, y lo van a confirmar de la manera más dolorosa, créanmelo. Un render puede llevar mucho tiempo. Entonces lo que se suele hacer es sacar un playblast. ¿Qué es un playblast? Es una visualización, un video desde el viewport, ¿sí? De cómo va a ser la animación, ¿sí? Entonces, para hacer esto tenemos que hacer lo siguiente. Primero, algo que no les expliqué de la cámara es, ven que ustedes están viendo el resolution gate, el film gate de la cámara, y están viendo todo este espacio extra afuera, cuando en realidad podríamos ajustarlo al viewport y se vería mejor, ¿sí? Para hacer eso lo que tienen que hacer es cambiar la propiedad dentro de Display Options de la cámara, cambiar la propiedad de Overscan, ¿sí? Ponerlo en 1 y la cámara se va a ajustar al viewport. Si lo dejan en 1.3 se va a ver así. Pequeño detalle que me había olvidado de contar. Bien, y ahora, como les decía, lo que tienen que hacer para poder hacer este pequeño video o esta pequeña animación desde el viewport es hacer lo que se llama un playblast. Este playblast lo podemos hacer desde el menú set de animación, ¿sí? Vamos al menú de playback y dentro de playback tenemos la primera opción, es la opción de playblast, ¿sí? Seleccionamos el cuadro de opciones y nos va a aparecer esta pequeña ventana. Acá le podemos decir si queremos que haga el time slider, que en este caso está bien porque es lo que tiene la animación, ¿sí? Si no, podemos darle algún rango específico. Y podemos elegir el formato, ¿sí? En el que va a hacer este playblast. Pueden elegir el formato de video si quieren, ¿sí? Yo por lo general lo que hago es hago secuencia de imágenes y después lo meto en algún software y hago el video, ¿sí? Eligen el formato con el que quieren exportar este playblast, ¿sí? Yo voy a hacer no necesito que esto tenga mucha definición, así que vamos a usar un JPG. Display size, qué tamaño quieren que tenga, ¿sí? Este playblast. En este caso le voy a poner custom, porque lo que se suele hacer es poner from render settings, pero nosotros todavía no vimos render, vamos a hacer custom y lo voy a hacer en 1280 x 720, ¿sí? Que es un 720p, es un tamaño normal, ¿sí? Escala 1, quiero que se vea al 100%, ¿sí? Y tenemos que guardar este archivo en algún lugar. Cliqueamos Save to File, ¿sí? Cliqueamos el botón Browse y vamos a buscar una ubicación donde guardar este archivo. Yo voy a... estaba acá. Yo voy a elegir una carpeta que tengo creada acá, ¿sí? Y... una ventana equivocada, ¿sí? Y vamos a ir acá y vamos a seleccionar esta carpeta. Le vamos a poner como nombre test, ¿sí? JPG, guardar, ¿sí? Entonces yo acá ya tengo configurado todo mi playblast. Configuré que se genere en lo que dura el time slider, ¿sí? El formato de imagen, el tamaño de cuadro que quiero que tenga, ¿sí? O la resolución, en este caso 1280 x 720, la escala en 1, o sea que se vea en la mejor calidad posible, y que se guarde en la ubicación en la que lo necesito. Bien, una vez que tengo todo esto listo, cliqueo el botón de Playblast y se va a empezar a generar mi animación. Y una vez que se termina de generar mi animación, se va a abrir, quieto, se va a abrir esto, ¿sí? Que es como un pequeño visor RAM de nuestra animación, ¿sí? Y podemos reproducirla y verla, ¿sí? Fuera del software, ¿sí? Y vamos a ver en la carpeta en la que seteamos nuestro proyecto que tenemos nuestra animación. En este caso yo lo hice como secuencia de imágenes, porque estoy más acostumbrado a trabajar así, pero lo pueden hacer como quieran ustedes. Entonces yo este video se lo podría enviar al cliente y decirle, ¿qué te parece la animación? Está bien, perfecto.
¿sí? Y podemos proceder a continuar con el trabajo. Otra cosa, Playblast. Playblast. Custom Scale. No sé por qué me hizo... me parece que volví acá atrás. Overscan 1. Ahí va. Playblast. Ahora sí. Y... no es lo mismo que el renderizar de verdad. No. Lo que estamos haciendo nosotros acá ahora es hacer una pequeña... grabar la animación desde el viewport. ¿Sí? Un render lleva muchísimo más tiempo. ¿Sí? Gastón. ¿Tienes una pregunta? Sí, una consulta que no lo agarré. ¿Cómo fijaste en la cámara cuando ibas moviendo los keyframes? Lo que hice fue... hice trampa. Yo tenía Bueno, la cámara... yo tengo la cámara seleccionada. Y lo que hago es me muevo como si estuviera en un viewport. Entonces me muevo, aprieto S y seteo el keyframe con la cámara que yo ya tengo seleccionada. porque veía que apretabas algo y me digo, ¿qué estás apretando? Traté de hacerlo y no podía. Listo, gracias. Claro, sí. Lo que hice fue eso. Yo me Bien, muevo como si fuera el viewport y seteo el fotograma claro, porque tengo perfecto. la cámara seleccionada. Ojo, si no tengo Ah, la cámara seleccionada y me muevo y seteo el fotograma, no voy a setear nada. De hecho, me va a tirar un es que error. me pasaba eso, sí. Bien, genial. Bien. Creo que eso fue todo. Vimos cómo hacer un playblast, vimos sobre la cámara, animación. Bien, preguntas. No hay preguntas. Sirve para hacer una forma rápida de le metes un fondo verde y después te lo metes en un video, ¿no? Sí, lo que Sin tiene... sin el detalle que tenés en el render, vamos, pero sí, no, obvio. A ver, si yo hiciera un... no sé si esto tiene... tiene luces. A ver, si yo hiciera un render de esto... queda lindo, mucho más lindo, sí, obvio, pero Este... a ver, esto es un es la muñeco forma de... trucha. no, digo, es un muñeco de madera. Tampoco es que hay... bueno, no sé porque no estoy viendo nada acá. Tiene luces, pero no tiene... No tienen exposición. claro, es un muñeco de madera. Tampoco es demasiado complejo. Sí, yo creo que si lo sacás de acá con un fondo verde y le pones un poquito de amor a la composición, debería quedarte bien. Pero sí es algo un poquito más complejo y se va a notar. Sobre todo el ojo, qué sé yo. Si se lo mostras a mi tía no se va a dar cuenta, pero el ojo entrenado te va a decir, che, ¿qué diste acá? Bueno, no sé qué pasa con las luces acá. Ah, eh, ¿no? Bueno, no sé, no quiere trabajar, no sé qué le pasa. Esto está terriblemente mal. Ahí va. Bueno, no importa. Sí, no va a tener la calidad del render. Pero de vuelta, es un muñeco de madera. Esto si se lo das a alguien que sepa de compo te dice, sí, lo hago. Y aparte, la diferencia es que, ponerle, si yo fuera a hacer un render de esto, no necesitaría un fondo verde. Porque puedo hacer un render en PNG o en XR con el canal alfa. Y ya Entonces está no listo. necesito recordar. Claro. Que eso lo vamos a ver cuando la clase que viene, que se trata de render. Vamos a ver esto. Bien. Para la clase que viene, y espero tener más de 5 entregas para la clase que viene. Sé que hay gente que está trabada y todavía no le puedo terminar de contestar, pero el resto, para la clase que viene lo que tienen que hacer es animar su nave, ¿sí? Muchos Vs, dice uno acá. Ok.
Igual hay otros trucos para saltearse los UVs que si nos vemos en la tecnicatura se los cuento. Tengo un texto en mi escena. ¿Se puede animar el texto editándolo? Qué buena pregunta, nunca lo intenté. Seguramente sí. Sí. No. Bien, para la clase que viene tienen que animar su nave. Pónganse creativos. Y me van a tener que entregar de la siguiente manera. Me van a tener que entregar un cuadro, ¿sí? Un cuadro hecho, guardado desde el render view para ver cómo viene con la iluminación original. Nadie me entregó nada de iluminación. Y el Playblast de la animación en formato de video. No me manden, como me han mandado, una secuencia de 520 imágenes sueltas en el Classroom, porque no lo voy a poder ver. Me lo mandan hecho un videito. Si no saben cómo hacer un videito, me mandan un mail y les explico. O les armo un videito. Pero me hacen un Playblast de la animación y un cuadro desde el render view para ver cómo vienen con shading, lighting de las naves. ¿Dudas sobre eso? La semana que viene. No. Bien. Bien. Ok, bueno. Pero, Sí, Elías. no, quería saber, viste que ahí tenés el maniquí en esa perspectiva. Sí. Supongamos que yo quisiera agregarle otra cámara, pero en la misma perspectiva. ¿Cómo podría ser? Ah, eso, y no te contesté. Creo que vos me habías preguntado. Bien, una vez que yo estoy parado en cualquier vista, supongamos que estoy en la vista perspectiva, ¿no? Perspectiva. ¿Sí? Ah, estoy en la vista perspectiva, de hecho. Lo que puedo hacer es crear una cámara desde esta vista, ¿sí? Puedo hacerlo de dos maneras. Voy al menú View y selecciono Create Camera from View, ¿sí? Y lo que va a hacer es me va a crear una cámara desde esta vista, ¿sí? Si yo salgo acá, ¿sí? Veo que ahora me creó una cámara ahí. Está ahí muy chiquitita, pero está. Vamos a cambiarle, ¿sí? Y puedo hacerlo, supongamos que tengo esta cámara que me gusta, Panel Perspective Frente, ¿sí? Y quiero esta misma cámara pero con un poquito más de inclinación para arriba. Vengo acá, voy al menú View, Create Camera from View o el atajo de teclado, ¿sí? Control Shift C. Creo la cámara, ¿sí? Perdón, hago esto. No creé la cámara. Bueno, no importa. Creo la cámara. View, Create Camera from View y hago la rotación hacia arriba y ahora tengo las dos cámaras, frente y Perspective 2, que no era esa, era Perspective 1. Ahí está, Perspective 1, que era la que había creado, y Perspective 2, que es la misma, un poquito mirando hacia arriba. Siempre se pueden crear cámaras desde la vista, editarlas, o si tengo alguna cámara que ya me gustó, duplicarla. Eso es independiente. Y van a tener escenas con muchas más cámaras que estas, no te preocupes. Última y no te jodo más porque esa No, me sí, gustó. decime. Supongamos que, bueno, tienen que ver con la animación que voy a entregar. O sea, Sí, las cámaras, por ejemplo, yo quisiera poner las cámaras, encuadrarlas, ¿no? Y sí, después quisiera agregarle una curva que tenga el recorrido de las cámaras. sí. ¿Se podría hacer eso? Sí, lo que haces es venís acá. Es más, vamos a hacerlo así. Venís acá. Supongamos que ya tenés creada tu curva, tu cámara, ¿no? Que tu cámara encuadrada que te gustó es esta. ¿Sí? Venís acá y tenés dos opciones. Ah, me olvidé de explicarles una cosa. No se vayan. Pues yo les dije que había dos tipos de cámaras y les expliqué solo una. Pero no importa, pues la otra es muy simple. Tiene todo lo mismo, pero solo falta una cosa. Lo que haces es venís acá, seleccionás y venís Constraints, Motion Path, Attach to Motion Path. Le quitas la opción de Follow para que no se ponga la cámara de frente a la vista. Le das Attach y... ¿qué dice?
Que dice que frente translate as... ¿Dónde tiene? Ah, ¿está animado esto? Ah, esta justo estaba animada. Bueno, vamos a hacer así. Ahí está, ya no está animado. Attach, ahí está. Y ahora si vos vas a la cámara perspective frente, no sé qué está viendo, pero se supone que está animada. ¿Dónde está? Ahí va. Ah, no llegaba, ahí está. Bien. Ahí está. Lo que tiene es que se te va a complicar con esta cámara. Lo que vos tenés que hacer, ahí va lo que me había olvidado de explicarles, es crear otro tipo de cámara. Vamos a seleccionar todas las cámaras porque esto ya es cámara fest. Bien, vamos a crear cámara. El segundo tipo de cámara es cámara and aim. ¿Sí? Lo que hace cámara and aim es armar una cámara que está compuesta de dos objetos. Uno es la cámara en sí, ¿sí? Y la otra es el aim, que el aim es un target, es un objetivo, ¿sí? Al que la cámara siempre va a estar mirando, ¿sí? Y yo muevo mi cámara, presten atención. ¿Ven cómo la cámara gira para estar mirando siempre ese punto? Bien, esto es útil para, por ejemplo, ¿sí? Yo vengo acá, Modify Align Tool, ¿sí? Y quiero centrar esto acá. ¿Y por qué no me...? Ah, mira, no tiene pivote eso. Bueno, ahí está. ¿Sí? Quiero alinear esto para que siempre vea mi objeto, ¿sí? Puedo venir acá y quiero animar un desplazamiento, animo el desplazamiento, la cámara va a estar viendo siempre a mi personaje. Lo mismo con el motion pad, vengo acá, selecciono acá, constraint, motion pad, attach to motion pad. Tengo que quitarle la opción de follow, acuérdense, pues no les va a dejar atachearlo, ¿sí? Attach, y entonces ahí sí, si vas a Panel Perspective, cámara 1 y le das clic en animación, vas a ver que tu cámara siempre sigue el recorrido. Y si cambias, no debería hacer eso, ahí va. Si cambias lo que sea, en este caso el trazado, ¿sí? Vas a ver que la cámara se mueve, pero el objetivo queda siempre en el mismo lugar, ¿sí? Y vas a ver la vista desde otra perspectiva. Bien. Yo todavía no pude hacer... Bueno, eso lo vemos ahora. ¿Cómo haces para cambiar de cámaras durante la animación? Plano general, plano detalle, por ejemplo. Eso no lo vamos a ver acá, lo vamos a ver en el CPU. Lo de cómo cambiar de cámaras durante la animación. Por lo general, lo más común que se hace... Se puede hacer desde dentro de Maya, sí, y vamos a ver cómo hacerlo. Pero por lo general, si estamos trabajando con render, lo que se hace en el render de las cámaras separado y después se compone todo, ¿sí? Pero hay una manera de hacerlo desde acá y vamos a ver en ese CPU. Bien, ahora sí creo que eso fue todo. Yamil, Sí, última y no te jodo más, de decime. verdad. No, está todo bien, no hay problema, para eso Este, estoy. por ejemplo, yo tengo la cabina de la nave, ¿no? Ujú. Y quisiera que la cámara esté en la cabina al momento de despegar y que Sí. se vea todo el transcurso. O sea, me gustaría saber cómo puedo que la cámara se quede fija sin tener que animar la cámara en conjunto con la animación de la nave. O sea, que sería un bardo. Ah, esa es muy buena. Bien, lo que vos podés hacer es, supongamos que... dame un segundo, ¿eh? Supongamos que vos tenés, estoy haciendo cualquier cosa, perspective, ¿sí? Voy a motion pad, select, ¿sí? Le voy a eliminar el constraint. Ahora la cámara ya no está, ¿sí? Siendo controlada por el constraint del círculo, ¿sí? No, la cámara ya no tiene animación. Voy a hacer esto. Denme un segundito. Esto y esto. Simplemente por
por hacerlo. Bien, supongamos que vos tenés un objeto. En este caso va a ser una caja. Una hermosa caja. Ya que nos ponemos. Bien, este es tu objeto, ¿no? Tu nave. Ahí va. Esta es tu nave. Vos vas a... Dame un segundito. Venís acá, le decís Constraint Motion Pad Attach to Motion Pad. Es una buena pregunta, la verdad que estás haciendo las preguntas indicadas. El frente dijimos que es X. Le voy a dar, presten atención a lo que voy a hacer acá. Yo le dije que el frente es X, ¿sí? El eje X. O sea que el eje X va a seguir el recorrido. Pero ¿qué pasa? Mi nave actualmente está al revés. X, el valor positivo de X está atrás. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a cliquear la opción de Inverse Front. Entonces va a hacer que esta sea la parte de adelante cuando sigue el recorrido. Attach, ¿sí? Creo, a ver si salió bien. Bien, le damos, bien, la nave sigue el recorrido. Vamos a ponerle acá que llegue. Bien, queremos ver todo el recorrido. Bien, genial. Y lo que vos tenés que hacer es agarrar la cámara, ¿sí? Venir acá, ¿sí? Supongamos que tu cámara está en la nave. Ahora yo tengo una cámara con un aim que está mirando algo, ¿sí? Pero tu cámara puede ser una cámara normal. Es más, lo vamos a hacer con dos cámaras. Lo primero es la cámara con el aim y vamos a hacer una cámara común. Cámara, ¿sí? Entonces tenemos dos cámaras. Y vengo acá, cámara. ¿Sí? Tengo dos cámaras. Una que mira la dirección de la nave y otra que mira, ¿sí? El muñeco. Bien. Entonces vos lo que tenés que hacer es seleccionar tu cámara, seleccionar tu objeto, creo que era ese el orden, y vas al menú Constraint Parent, ¿sí? Y vos lo que haces con el Constraint Parent es le decís que lo que haga una relación entre este objeto y este objeto. Ahora este objeto es el padre de este objeto, entonces este objeto lo va a seguir a todos lados, ¿sí? Y no, me equivoqué. Ahí va. Entonces es primero el objeto padre y después del hijo. A veces me suelo confundir con esa cosa. Constraint parent. Y ahí la cámara va a estar siguiendo al objeto todo el recorrido, ¿sí? Y esto llega hasta el 200. Ahí va, ¿sí? Ahí va. Entonces lo mismo haces con... A ver, ¿era con parent o con point? No me acuerdo ahora. Era... Así, ¿sí? Constraint parent. Y lo mismo, esta cámara va a seguir a este objeto, pero siempre va a estar mirando al macaco este, ¿sí? Actualmente se quedó el palito ahí como si estuviera mal, pero si vamos a Camera Shape 1 y lo miramos desde acá, vamos a ver que sigue la trayectoria de la nave, ¿sí? El movimiento de la nave, pero siempre mirando al aim de la cámara. Y tenemos después la otra cámara que va desde el ala de la nave. No ve nada, se puede ver alguna que otra cosita, pero se entiende que está siguiendo nuestra nave. Y después lo que vos podés hacer también es Perspective, hacer el contrario. Vamos a deshacer este parent y vamos a hacer el trabajo inverso. Vamos a seleccionar el aim de la cámara
¿sí? Y lo vamos a... Además lo puedo alinear, ¿no? Modify, Align Tool, centro, centro. Y lo que vos podés hacer ahora es seleccionar esto. Seleccionar esto. Y vas a Constraint Parent. Y vos lo que vas a hacer ahora es que tu cámara, ¿sí? Que va a ser una cámara independiente, lo que va a hacer es Panel Perspective. ¿Cuál es? Esta. Tu cámara va a seguir el objeto que está en movimiento, ¿sí? La cámara está quieta, pero está siguiendo siempre al objeto que se está moviendo, ¿sí? Lo único que hice acá fue, en lugar de hacer el constraint con la cámara, atachearla a la nave, lo que hice fue el aim, ¿sí? El objetivo de la cámara, lo ataché a la nave, entonces la cámara siempre va a estar siguiendo el movimiento de la nave. ¿Sí? La verdad que dos muy buenas preguntas hiciste, Elías, porque son cosas que por lo general suelen surgir cuando uno lo está queriendo hacer. Sí, es que lo quería hacer, pero no me salía. Ok, genial. Muchas gracias, sos un capo. Bien, otra cosa, dicen acá, con el tema... Un momento. Eso ya lo respondí. Con el tema de los UV, ¿es necesario que agregue una textura o puedo darle solo el material? Puedes hacer solo el material. Por ejemplo, al vidrio, por general, a menos que quieras hacer un vidrio manchado o rajado, no le vas a poner una textura. Agustín. Brisa pregunta, ¿la textura la agregamos como explicaste en la tercera clase desde el View Editor o como explicaste la anterior clase que también vimos materiales? ¿Cambia en algo? No, no cambia nada. La forma de asignar una textura es siempre la misma. Referite, si tenés que ver cómo asignarlo, referite a la clase de materiales. Está mejor explicado ahí. En la clase de UV fue como algo así nomás. Eso. Bien. Entonces, no se olviden para la próxima clase, animación, Playblast y un frame desde el render view para ver cómo vienen con la luz. Me van a subir la luz, por favor, en la semana. Si tienen algo, vayan subiéndolo, así voy viendo. Tengan en cuenta que de acá que empiece el CPU voy a estar un poco ocupado porque estamos dándole arranque a todo, contenidos, materiales, etcétera, etcétera, organizando las 50.000 personas que son. Así que estamos a full. Pero sí, dentro de la medida siempre voy a intentar responderles. Tengo un par de trabajos que ver con gente que estaba teniendo problemas. ¿Quiénes eran? Voy a detener la grabación.